Hoy nos vamos a adentrar en un espacio que podría parecer ciencia ficción, pero no lo es. Es real, existe aquí en Plocan y es el Banco de Ensayos Marinos de Plocan, un lugar donde la tecnología más puntera se prueba en condiciones reales e incluso, si se puede, en condiciones extremas. Vamos a entender un poquito cómo funciona todo esto con Alejandro Romero Filgueira. Él es tecnólogo en Plocan y responsable también del proyecto de hidrógeno verde, de H2 Verde. Bienvenido. Gracias, Débora. ¿Qué es esto del Banco de Ensayos Marinos? Pues esto es un banco de ensayos, valga la redundancia, en un entorno real. Al final lo que tratamos en este trocito de mar es probar tecnologías. O sea, lo que hacemos es que tenemos reservado un espacio de 23 kilómetros cuadrados en la costa de Gran Canaria y en ese espacio de mar nosotros probamos prototipos, tecnologías marinas, probamos su funcionalidad, que funcionen bien para lo que han sido fabricados, diseñados y fabricados, y también, muy importante, su relación con el ecosistema, es decir, cómo impactan en el entorno en el que se despliegan, si su impacto evidentemente es el mínimo posible o nulo, que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal. Entonces, básicamente eso es el banco de ensayos. Es un sitio en donde probamos en situaciones reales, una tecnología justo antes de llevarse al mercado. Y entiendo que ahí se puede llevar cualquier tipo de prototipo o de sistema y conectarlo. No sé si hay limitaciones, pero desde luego sé que ustedes se pueden adaptar a casi todo, ¿no? Sí, cuéntanos cómo funciona eso. Exacto. A ver, nosotros al final hemos diseñado y hemos instalado una infraestructura eléctrica de tal manera que esta infraestructura eléctrica que llamamos Smart Grid, es la Smart Grid de Plocan. Esta Smart Grid es una red inteligente, una red de autoconsumo inteligente que está en la plataforma offshore de Plocan. Y esta Smart Grid lo que hace es recibe la energía de los prototipos que se despliegan alrededor de la plataforma y gestiona de manera inteligente esa energía. ¿Qué quiere decir gestionar de manera inteligente esta energía? Bueno, pues que cuando un prototipo está generando energía, ella decide a quién se la da, si la almacena, si la usa para otra cosa, de tal manera que ayuda a que esa energía se pueda gestionar en el tiempo. Ayuda a que se almacene, ayuda a que se convierta, ayuda a que se consuma de manera eficiente. Y esta Smart Grid al final tiene una serie de posiciones eléctricas en las que cada prototipo se puede conectar a esa posición, un plug and play, ¿vale? Es decir, un prototipo se despliega en el banco de ensayo, se tira un cable submarino, que no es nada fácil, ¿vale? Pero se tira un cable submarino, se conecta a esa Smart Grid que está en la plataforma y se pone a generar, ¿vale? Se parametriza la Smart Grid con los datos de ese prototipo en cuestión. Oye, pues ese prototipo genera tanta potencia, con una curva de potencia determinada, va a generar... Imagínate un molino, ¿no? Pues con tantos metros por segundo de viento va a generar esto. Bueno, pues esos datos es lo que le damos a la Smart Grid. Esto es lo que tú puedes esperar de ese prototipo. Y en base a eso, la Smart Grid lo que hace es que gestiona esa energía de manera inteligente, entre comillas, es verdad, entre los settings y los parámetros que nosotros le damos, pero es la propia red la que decide cuándo entra, cómo se aprovecha esa energía, si la consume la plataforma, si la consumen los equipos de sensórica que tenemos en la plataforma, si la almacena, si la convierte en energía química, si la convierte en hidrógeno, si ese hidrógeno se vuelve a convertir en energía eléctrica y se vuelve a verter la energía esa electricidad en la plataforma. De eso se trata al final. Porque además eso al final le sirve precisamente para ensayar cómo podría ser un mundo donde tuviéramos, ¿no?, todo ese tipo de generadores diferentes, interconectados, porque la plataforma al final es un sistema eléctricamente aislado. Que esto igual la gente no lo sabe. O sea, no tiene un cable que le lleve la corriente desde tierra, se tiene que buscar la vida. Exacto, sí. Es verdad que nosotros en Plocan, en el banco de ensayos, tenemos dos tipos, ¿vale? Tenemos cables que sí que es verdad que van a la red eléctrica de potencia de Gran Canaria, que son esos prototipos grandes que nosotros tenemos la posibilidad, con un punto de acceso y conexión con red eléctrica, de incluso verter esa energía y que el tecnólogo que está desarrollando eso, o el grupo de investigación, el que sea, venda esa energía. ¿Vale? Entonces, esa es una posibilidad. Tenemos 2 cables submarinos en el banco de ensayos que se dedican a eso. Y luego tenemos la otra parte, la del autoconsumo. Para nosotros es muy relevante, sobre todo, probar el autoconsumo en sistemas aislados o en redes aisladas, porque es que nuestras islas son sistemas aislados, ¿vale? Fíjate,
esta plataforma al final tiene gestión inteligente de la energía, consumo inteligente, generación de hidrógeno verde, es decir, generación de un vector energético, almacenamiento de agua desalada, tiene almacenamiento en baterías de ion litio, es decir, tiene todo lo que debe tener un sistema aislado. De hecho, la capacidad, la potencia de la Smart Grid es de 1 megavatio, ¿vale? De 1000 kilovatios. Bueno, pues es una escala 1000 de todo Gran Canaria. Que uno podrá pensar, pues es que escala más pequeña, no 1000 ya, pero es que es una escala de un sistema eléctrico de potencia completo, con lo cual es representativo. De hecho, nos sirve para estudiar precisamente pues, las fluctuaciones, cómo se genera la onda, cómo se fluctúa, qué pasa cuando pasa un cero como el que pasó hace no demasiado en la península, por qué puede pasar eso, qué pasa cuando hay fluctuaciones, lo que nosotros llamamos rizado o armónicos en la onda. Bueno, podemos estudiar lo que pasa a ese hermano mayor que es la isla de Gran Canaria, o que puede ser cualquiera de los sistemas aislados de Canarias. Y ya lo has mencionado varias veces, además estás al cargo de ello, la generación de hidrógeno verde. Verde porque se hace a través de energías renovables y que en esta plataforma cumple con esa misión de toda esta electricidad que todos estos prototipos están generando, no la vamos a usar ahora porque ya vamos servidos, pero la podemos guardar. La podemos ¿no? guardar, sí. Es muy inteligente haber dado con este sistema, ¿no? Bueno, a ver, es verdad que la generación de hidrógeno por electrólisis es antiquísima, es una tecnología muy antigua. Es verdad que su uso extendido, sobre todo para lo que llamamos el Power to Grid o el Power to X, ¿no? Es decir, revertir ese almacenamiento a la propia red, sí que es una cosa de la que se está hablando ahora. Es verdad que también ese soufflé se ha bajado un poco en los últimos tiempos, ¿no? Pero también es cierto que los que nos dedicamos a eso tampoco hemos inflado ese soufflé, ¿no? No hemos sido nosotros los que hemos inflado ese soufflé. Al final, la generación de hidrógeno verde, que en nuestro caso es un verde mar, verde turquesa, ¿vale? Porque es verdad que es verde, energía renovable sí, pero además es energía renovable offshore, ¿vale? En el mar. Que, por cierto, dicho sea de paso, es la primera planta de producción de energía offshore que yo sepa en Europa. Que yo sepa en Europa, no sé los chinos lo que están haciendo. Ni yo ni nadie. Exacto. Pero bien, el caso es que al final nos ayuda a gestionar la energía, a tener una gestión de la energía. Y además el hidrógeno tiene de ventajoso que es muy versátil. Es decir, yo generando hidrógeno, a lo mejor estoy generando la base de un biocombustible. O sea, no tiene por qué ser otra vez reinvertir el proceso de electrólisis y volver a generar electricidad, a modo de como si fuera una batería. No tiene por qué. Puede ser la base de un biocombustible o de un combustible sintético, puede ser un combustible en sí mismo, se puede quemar, tiene una capacidad como combustible importante. Lo puedes usar en logística, lo puedes usar en automoción, lo puedes usar en cualquier tipo de transporte, bien como hidrógeno solo en pilas de combustible o bien transformándolo en amonia, en otros combustibles sintéticos. Es decir, es muy versátil, con lo cual nosotros en las islas que tenemos un importante problema muchas veces con el curtailment, ¿no? con el hecho de que hay instalaciones renovables que quieren generar pero que no pueden y se les manda a parar. Bueno, pues ese exceso de energía renovable, ahí es donde entra la posibilidad de generar un producto de valor, un producto que puede generar valor, que es el hidrógeno. Y si yo fuera una empresa y estuviera interesada en venir a este banco de pruebas con mi prototipo, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿De qué me tengo que asegurar? ¿Qué puedo esperar? Pues mira, lo primero, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la página web de Plocan, www.plocan.eu, y que acceda a la sección de accesos, o que directamente ponga Plocan Accesos en el buscador de Internet. En esa página, en esa sección, vas a encontrar un manual en donde te dice los pasos que tienes que seguir, o directamente mandas un correo a access@plocan.eu. Ahí te dan un formulario y tú en el formulario lo que nos tienes que explicar es tu proyecto. ¿Quién va a participar en él? ¿Cómo te financias? Nos explicas tu proyecto, qué es lo que quieres hacer. En el caso que se acepte ese proyecto, que te diga, pues bien, está conforme a la actividad que nosotros realizamos en el banco de ensayos y venga, adelante. Ya luego empiezan
la parte de tramitaciones, de permisos. Aquí es importante decir que Plocan tiene el uso de este espacio marino, pero es verdad que eso no quita que no tengamos que establecer un criterio de... No establecer un criterio, sino... Bueno, sí, establecer un criterio de filtro, un filtro, y también realizar una serie de permisos. Lo normal en estos tipos de prototipos, en los prototipos que se conectan a esa Smart Grid, son de autoconsumo, no está invirtiendo la red, ¿vale? Entonces, habría dos tipos de tramitaciones, por así decirlo. Si hablamos de los de autoconsumo, pues mira, en los prototipos de autoconsumo, que son aquellos que se conectan a esta Smart Grid, ¿vale? También hay dos modalidades, porque puede ser un prototipo que no se conecta eléctricamente, es decir, que no vaya a generar eléctricamente. Imagínate que yo estoy ensayando una plataforma flotante que va a albergar un generador, una turbina eólica, pero en mi ensayo está estudiar la estabilidad de esta plataforma. No necesito generar energía eléctrica. Bien, si no necesitas energía eléctrica, quiere decir que no te vas a conectar, no vas a generar electricidad, no te vas a conectar eléctricamente. ¿Qué tienes que hacer? Por norma general, primero hay que un informe de modificación no sustancial del uso de esa reserva, es decir, nosotros tenemos reservado esos 23 kilómetros cuadrados para realizar una actividad. Entonces, lo que tú tienes que demostrar es que no se sale de esas actividades, ¿vale? Entonces, el tecnólogo o la empresa que lo vaya a hacer tiene que hacer ese informe. Y luego una compatibilidad con las estrategias marinas, un informe de compatibilidad con las estrategias marinas, ¿vale? Entonces, con esas dos cosas, esos son los dos trámites que tenemos que realizar. Y para realizar los dos trámites, lo que les solemos solicitar al tecnólogo son una serie de documentos. Primero, un proyecto técnico, un proyecto básico técnico, descriptivo, qué vas a hacer en la campaña que vas a realizar, cuánto tiempo va a tardar, cuándo vas a empezar aproximadamente, qué datos vas a capturar, de qué materiales está compuesto lo que vas a poner ahí, etcétera, etcétera. Luego también un análisis del hábitat, de la zona. Nosotros conocemos el área, evidentemente, pero lo tenemos que particularizar al área donde te vas a desplegar, porque son 23 kilómetros cuadrados, que no es poco. ¿Vale? Y luego tienes que realizar un informe de por qué no es necesario, ¿vale? En el caso de que no haya conexión eléctrica, por qué no es necesario realizar un estudio de impacto ambiental, ¿vale? Es decir, en la normativa ambiental lo que se establecen es diferentes supuestos en los que es necesario realizar o suscribir una declaración de impacto ambiental. Es decir, solicitar una tramitación ambiental. Entonces, un informe donde establezcas que no es necesario. En el caso de que hay generación eléctrica, como además hay que tramitar la comunicación de puesta en marcha de una instalación de generación eléctrica, lo normal es que nosotros ya pidamos un informe ambiental, un informe completo ambiental. Esa sería la parte fácil, es decir, la parte de autoconsumo, que vienen siendo de tramitación entre 6 meses y 12 meses. Y es la parte fácil, ¿eh? Y esa es la parte fácil, sí. Si te quieres conectar a la red eléctrica... Si te quieres conectar a la red eléctrica, primero tienes que ser productor, te tienes que establecer como productor de energía eléctrica, tienes que hacer todos los trámites que yo he dicho antes, pero además tienes que solicitar una nueva tramitación con el gestor o el operador de la red, que es Red Eléctrica. Entonces, en base a eso y en base a, de aquella sí, una declaración de impacto ambiental completa, full, ¿vale? Es decir, declaración de impacto ambiental ante el órgano sustantivo, pues esa tramitación ya nos pueden llevar 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Es decir, es una situación mucho más complicada. De hecho, el hecho de que tengamos esa red de autoconsumo es gran parte por eso. O sea, tú imagínate un proyecto de investigación que tiene fondos para 3 años y tiene un prototipo pequeño, un prototipo de 100 kilovatios, 150 kilovatios. Y dice, yo quiero generar porque quiero que mi sistema sea funcional, ¿vale? Entonces yo le digo, vale, pues si tú quieres generar, alguien lo tiene que consumir. Porque si no, los equipos de generación, si nadie consume, no generan. Y entonces yo le digo, vale, pues yo tengo un punto de acceso y conexión con red eléctrica. Entonces tú puedes generar red eléctrica, vale. Entonces yo voy a estar tramitando durante 2 años, vale. El proyecto tiene 3 años de duración. O sea, yo me tiro el 70%, el 60% del proyecto tramitando. No puede ser, no tiene sentido. Claro. Entonces se le da esta opción del autoconsumo, de tal manera que en 8 meses, 10 meses,
tiene su prototipo, puede tener todo el papeleo necesario para desplegar su prototipo y estudiar su desempeño dentro del banco de ensayos en situaciones reales durante semanas, meses, con tranquilidad, ¿vale? Esta es una de las, precisamente de las razones por las que tenemos esa instalación de autoconsumo. Y por las cuales también funciona tan bien, ¿no? Vamos a irnos del banco de ensayo y nos vamos a ir a La Palma. Sé que ahí se ha desarrollado lo que es el proyecto Boost. ¿Esto qué es? Explícanos. Pues Boost es colocar paneles fotovoltaicos en el mar. Básicamente. La generación fotovoltaica tiene una cosa muy extraña a quien no la conoce, y es que le gusta el sol pero no el calor. Vale. Y eso es difícil. Es difícil. No verás grandes instalaciones fotovoltaicas en Arabia Saudí. Primero porque les sobra el petróleo. Y no les hace falta. Y no tienen mucha intención de dejarlo atrás, ¿no? Pero también porque el calor reduce el rendimiento y además reduce la vida útil de los paneles fotovoltaicos. Entonces, claro, de repente a alguien se le ocurre, oye, mira, primero, en el mar hay mucha extensión. Normalmente no hay sombras, no hay obstáculos. Vale, oye, si yo consigo poner placas fotovoltaicas en el mar que además están en contacto la parte trasera con el agua, tengo una zona sin sombra y además las tengo refrigeradas por el propio agua del mar. Entonces mato dos pájaros de un tiro, ¿vale? Es decir, tengo una zona sin sombra, una zona perfecta para desplegar allí, y además tengo aquello refrigerado, la eficiencia aumenta y la vida útil de las placas aumenta. Tiene otros inconvenientes. El agua salada es corrosiva. El agua no siempre está como un plato. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el mar picado, ¿no? Entonces, Boost va precisamente de un sistema que trata de solventar precisamente las condiciones extremas, trata de solventar el tema del oleaje, trata de solventar la salinidad del agua que puede atacar a las placas fotovoltaicas. De eso se trata Boost. ¿Y qué parte de Boost se desarrolló en la isla de La Palma, pues, en los deltas lábicos, ¿no? Claro, pues mira, la isla de La Palma al final Boost estaba diseñado para desplegarse aquí en el Banco de Ensayos en Gran Canaria. Pero qué mejor manera que buscar un usuario de esa electricidad. Y en La Palma lo encontramos. O sea, encontramos a Acuipalma, que nos dijo, yo necesito esa energía, me viene bien. Me viene bien. Entonces dijimos, bueno, pues perfecto. O sea, tengo la generación, tengo la validación, es perfectamente validable igual. Y además tenemos al consumidor de esa energía, con lo cual es que todo era redondo, era perfecto. O sea, vamos a desplegar en un entorno relevante el prototipo y además va a usar esa energía. ¿Por qué no? ¿Y qué tal fue esa experiencia? Pues estuvo bien. Al final, la mayor parte de estas cosas está todo muy medido. Se han hecho cálculos numéricos, modelos matemáticos. La gente ya sabe lo que va a pasar. Además, normalmente se construyen para eventos extraordinarios. Ya hay mucho desarrollo detrás. Además, esto se hizo en el marco de un proyecto europeo colaborativo en donde había expertos que hacían el análisis numérico, expertos que hacían el análisis de los mooring, de los amarres, expertos que hacían... Con lo cual, te rodeas de gente top, ¿no? Al final, lo de siempre, pues es el papel que no llega, ¿no? Como siempre, ¿no? Ese papel que no llega, y bueno, al final, empujando entre todos, siendo muy predispuestos con la administración para todos los permisos, para tener todo cerrado, pues se consiguió poner en el mar, ¿no? Pero al final, yo de lo que siempre aprendo de todos estos es la próxima vez me apunto los pasos a seguir, a qué ventanilla ir, qué dar primero, qué dar después, me apunto el número de esa persona que sí que me ayudó y que me dijo, no, mira, esto lo tienes que presentar de esta manera, de esta otra, pero en Boost y en todos los proyectos, ¿eh? Sí, porque el menor tiempo que se pierda en eso, pues más tiempo... Claro, al final tú date cuenta... El proyecto en sí, ¿no? Al final tú date cuenta que la gente que viene aquí son tecnólogos, científicos. Necesitan datos, necesitan validar sus tecnologías. No les aporta nada realizar tramitaciones administrativas. No les aporta nada. Ahí Plocan
tiene que estar acompañándolos, ¿no? Y es verdad que muchas veces tienen que ser ellos los que lo tienen que hacer, porque es el promotor lo que lo tiene que hacer. Pero Plocan tiene que estar precisamente para apoyar y para decirles por aquí, no, mira, este es el número al que tienes que llamar, esta es la persona, mira, aquel o aquella es más simpática, igual ayuda un poco más. Mira, al final va de eso, si es que tiene que ser así, ¿eh? O sea, evidentemente siempre respetando los procedimientos al máximo, pero siendo eficientes dentro del procedimiento. Esa es la idea. Y no sé si también parte de ese papeleo, ya nos has explicado, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, pero no sé si parte de ese papeleo tiene también responsabilidad en que los procesos sean seguros, ¿no? ¿Cómo garantizamos que todos los procesos son seguros para el medio ambiente y también para los trabajadores que están implicados? Creo que ya al principio lo comentamos. O sea, al final nosotros buscamos, cuando me preguntabas qué era Plocan, qué era el banco de ensayos de Plocan, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es ver la funcionalidad de las tecnologías marinas, ver la funcionalidad de los prototipos y ver su relación con el medio. En esa relación con el medio intrínseco está el impacto ambiental, ¿no? Lo que realizamos es un estudio de impacto ambiental previo, siempre que mandamos un prototipo al mar. Fíjate, si genera o no genera, da igual. Estudio de impacto ambiental y una campaña, un seguimiento ambiental. Es decir, de nada vale que yo diga, vale, sí, esto va a interactuar de esta manera, tal cual, de un principio, y luego no lo vea con mis propios ojos o con mis propios medios, con mi sensórica, con mis boyas, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que realizamos. Realizamos el pre, el durante y el post, es decir, medidas antes de implementar ese prototipo en el banco de ensayos, durante esa implementación y después de la implementación. Y vemos qué relación ha tenido con el medio, ¿no? Afortunadamente somos muy estrictos en la fase inicial, en la fase de valoración. Si vemos un peligro para el medio, evidentemente, paramos. Es decir, no, mira, esto tiene un peligro además incipiente y claro. Así que lo normal es que todas las medidas o todas las mediciones durante y el después vayan bien. Bueno, para ir terminando, a mí me gusta hacer preguntas un poco más personales. Creo que has hecho una tesis relacionada con el hidrógeno verde. Sí. No sé si te gustaría hacer algo específico relacionado con el hidrógeno verde. Si tienes un proyecto soñado que te gustaría llevar a cabo en Plocan y nos lo quieres compartir. Pues mira, yo te voy a ser sincero. Al final el reto que me dieron cuando me dieron la coordinación de H2 Verde fue, mira, queremos descarbonizar la plataforma y queremos que además sea un ejemplo para territorios insulares. Y eso lo estamos consiguiendo. Vale, ya hemos conseguido descarbonizar un sistema fijo. Venga, ahora vamos a intentar descarbonizar lo que une esos sistemas, el transporte. Vamos a intentar descarbonizar el transporte marítimo. Vamos a intentar ayudar para mitigar algo que nosotros en Canarias necesitamos mucho, ¿no? Porque dependemos enormemente de ellos, no solo interislas, ¿no? También isla-continente. Entonces, vale, ya hemos conseguido de alguna manera validar y demostrar que esto es viable. Bueno, pues vamos a pasar a la otra patita. Y ahí el hidrógeno va a tener relevancia. Va a tener relevancia tanto en el periodo de transición, yo creo, es decir, en un periodo hacia la descarbonización y en la descarbonización plena. Bien como hidrógeno solo, o bien como insumo, como base para fabricar otros combustibles. Yo creo que después de la parte fija del sistema fijo, ahora nos vamos a ir a los sistemas móviles. Yo creo que sí. Qué bueno, pues seguro que esos planes van a ir súper bien, como todos los proyectos que has ido desarrollando en Plocan. No son fáciles. Hasta ahora. No, pero son importantes, desde luego. Muchísimas gracias, Alejandro Romero Filgueira. Gracias por haber hablado con nosotros este ratito y por descubrirnos este proyecto Boost y hablarnos un poquito más también del banco de ensayos y de esta plataforma oceánica que es el buque insignia de Plocan. Gracias a vosotros.